¿Por qué es tan importante la figura del rey en estos momentos? ¿Son las monarquías sistemas antiguos, anacrónicos y menos democráticos que las repúblicas? ¿Qué significado tienen los símbolos de una nación? ¿Y por qué en España todos los que creemos en la libertad y la democracia los debemos defender? ¿Se pueden ser republicano en España y defender la monarquía? En este vídeo vamos a ver por qué todos los republicanos que creen en la libertad deben defender la monarquía constitucional actual. Esto es Jaque al Rei. Y ya sabes, si eres de esos a los que no les gusta pensar... Por Esquerra Republicana, Soberanista, Junts per Catalunya, EH Bildu, les CUP y BNG. Se titula y empieza así. No tenemos rey. Democracia, libertad y repúblicas. Este no es tu canal. Al resto, comenzamos. Todos los estados nacionales, tanto republicanos como monárquicos, deben dotarse de símbolos que los representen. Una bandera, un himno, un escudo, pero sobre todo, y este es el símbolo más importante, un jefe del Estado. La función de esta figura en España queda perfectamente definida en los artículos 56 y 62 de la Constitución. Y no es gobernar, sino arbitrar, moderar, representar la unidad de la nación y el buen funcionamiento de las instituciones. Arbitra y modera, pero no tiene ninguna función legislativa ni ejecutiva. En una república, esta figura se elige por votación de una forma periódica o sencillamente recae en la figura del presidente del gobierno o primer ministro. Así, a simple vista, puede parecer, pues es un proceso más justo y democrático. Estamos votando. Esto no puede ser nunca malo. ¿Pero de verdad hace falta votar cada 4 años nuestros símbolos? ¿Debemos votar la bandera también? ¿El himno? ¿Cada cuánto tiempo deberíamos volver a las urnas? ¿Y cuál sería el coste para nuestra democracia? ¿Y qué beneficios obtendríamos? Vamos a profundizar un poquito más en el tema. Lo importante para todos los que creemos en la libertad no es si un Estado se organiza en forma de república o de monarquía, sino qué sistema va a proporcionar mayor libertad a los individuos y una mayor limitación y control al poder. En cambio, para la mayoría de los movimientos políticos que defienden la República en España, es todo lo contrario. Importa más el modelo de Estado que la libertad. ¿O alguien piensa que los nacionalistas, batasunos y golpistas buscan algún tipo de libertad? ¿O los que reivindican las checas, la quema de iglesias de la Segunda República? ¿Creéis que buscan libertad? ¿O ganar una guerra 80 años después a una momia que se dedican a desenterrar y darle paseos en helicóptero? ¿Por qué? De ese régimen solo quedan eso, momias. La función de jefe del Estado en pleno siglo XXI en España ya hemos visto que es la de representar a la nación, sus valores, sus principios, su cultura, la unidad de todo un pueblo. Su poder está totalmente limitado y controlado. Por así decirlo, realiza una función parecida a una marca. Es un símbolo. ¿Qué sucede con los símbolos? ¿Cuál es su función? De un solo vistazo tengo que recibir muchísima información y debe ser positiva. Si esta información no es positiva o no es conocida, no sirve absolutamente para nada. ¿Alguien conoce a este señor? ¿O a alguien le gustaría que le representara este otro? Pues uno es el presidente de la República de Alemania, que no lo conoce ni Cristo, porque ya está Merkel. Y el otro, pues podría ser nuestro jefe del Estado en una hipotética tercera república distópica. En cambio, si nos fijamos en las monarquías, al ser instituciones que perduran históricamente, realizan mucho mejor esta función. Son marcas, símbolos perpetuos e inmutables en el tiempo que transmiten esa imagen simplemente con su presencia. Una marca, un símbolo no es algo que se pueda crear de la noche a la mañana. Para crear un símbolo hace falta que esa idea sea aceptada y conocida socialmente. ¿Qué sentido tiene ser representado por un símbolo que no conoce nadie? Pues ninguno. Entonces, si las funciones que debe ejercer el jefe del Estado las cumple con creces la monarquía española y su poder está sometido a un mayor control, ¿por qué deberíamos abrir un proceso de reforma constitucional? En donde deberíamos disolver las cámaras, convocar elecciones constituyentes, elaborar una nueva constitución republicana, aprobar esa constitución en referéndum, volver a disolver las cámaras, volver a convocar elecciones generales y formar un nuevo gobierno. Un proceso largo y doloroso que no saldría gratis a la democracia española, pero que en el contexto de amenaza actual y con los enemigos que tenemos a la libertad más fuertes que nunca, el camino que seguiría nuestra democracia no sería hacia un periodo de mayor bienestar y libertad. Más bien, todo lo contrario.
Y ojo, con esto no quiero decir que no haya que hacer reformas de gran calado, desde luego que sí, lo dejo bien claro en mi vídeo Democracia Imperfecta, solo que no es el momento ni los compañeros de viaje son los más adecuados. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los que se ataca la monarquía y la Constitución en España? Vamos a ver los 3 argumentos que más repiten los defensores de la República aquí en nuestro país. Y luego veremos los verdaderos motivos que esconden y su objetivo final detrás de estos. Así que quédate hasta el final, suscríbete al canal, dale a la campanita, comparte los vídeos y difunde la verdad. Súmate a la batalla cultural. Las monarquías son cosas del pasado, en cambio la república es algo moderno y actual. La monarquía es una institución anacrónica, es una institución antidemocrática en cualquier caso. Este argumento es tan absurdo como estúpido. Tanto la monarquía como la república son sistemas cuyos orígenes se remontan hasta la civilización clásica, sí, a la época de los gladiadores y a la Atenas de Platón. El debate sobre monarquía o república es más viejo que la tiña. Cualquiera que tenga un poco de curiosidad puede estudiar sobre el sistema de gobierno de la antigua Roma o la Grecia clásica y verá cómo se fueron alternando los modelos de gobierno. En próximos vídeos, si queréis, podemos tratar este tema para ver cómo la influencia de la Revolución Francesa y su espíritu y afición por la guillotina aún perviven en el pensamiento social actual. Muchos siguen pensando que lo moderno y democrático es, pues, cortar de la cabeza al rey. Desde luego hay que ver lo atrasados y arcaicos que son en estos sistemas monárquicos de Suecia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Reino Unido. Ahí no hay Dios que viva tranquilo y en libertad. Nada que ver como con otros países modernos y cosmopolitas que han adoptado la república como modelo de Estado, pues como pueden ser Cuba, Venezuela, Corea del Norte, China, Vietnam. Ahí sí que se respira libertad, ¿a que sí? La monarquía es una herencia del franquismo y menos democrática que una república. A Felipe VI le votó un español. Es este, Francisco Franco. Pensar que la monarquía parlamentaria en la que vivimos hoy en día es un legado franquista es tan absurdo como pensar que la República Federal Alemana actual es un legado del Tercer Reich nazi. Franco dejó un sucesor, pero para continuar con su régimen, y lo que consiguió la monarquía en ese contexto histórico, al derrumbar todas las instituciones franquistas y acabar con 40 años de tiranía, sin el derramamiento de sangre que hubiera supuesto una república, fue un acto que la dotó de facto de legitimidad moral. La legitimidad legal la obtuvo mediante 2 referéndums, el que se hizo en 1976 para reformar las leyes e instituciones franquistas y el del 78 para aprobar la Constitución que convertía a España en una monarquía parlamentaria, moderna y democrática. Y en algo que se ponen todos de acuerdo, tanto monárquicos como republicanos, es que sin el rey quizá no hubiera habido democracia, o no la hubiera habido tal y como la conocemos, o hubiera llegado años más tarde. El problema es que con el paso del tiempo, los hechos se van perdiendo en el agujero negro de la memoria, y la propaganda, la manipulación y la mentira son mucho más fáciles de asimilar para un pueblo educado en la memoria histórica del olvido que el complejo proceso político y social que supuso la transición española. The Economist publica todos los años un estudio científico en el que puntúa objetivamente la libertad y la democracia de 167 estados, y sitúa a España como una de las 19 democracias plenas que existen en el planeta, y The Global State of Democracy otorga a España una puntuación de 0,77 sobre 1. Pero es que si seguimos analizando este estudio, recordad que siempre todos los datos que doy os dejo bajo en la descripción los enlaces a las fuentes para que podáis comprobarlos por vosotros mismos, nos encontramos con que los primeros puestos los ocupan monarquías parlamentarias que tienen como jefe del Estado a un rey. Suecia, Noruega, Dinamarca, Luxemburgo, Holanda, todo herencias del franquismo seguro, países llenos de fascistas de extrema derecha y anclados en el pasado. Pero es que la monarquía parlamentaria española se sitúa entre las 20 democracias plenas del mundo, junto a Reino Unido y por delante de repúblicas como la francesa o la americana. The Economist puntúa las democracias en 5 apartados: proceso electoral y pluralismo político, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación ciudadana y cultura política. En todas puntuamos con nota. Esto en España tiene un mérito añadido, ya que hemos conseguido esta puntuación en tan solo 40 años. Esto hay que agradecérselo a un proceso de transición modélico y a un pueblo español que por encima de todo apostó por la democracia y la libertad.
En cambio, en los últimos puestos nos encontramos a repúblicas tiránicas como la de China, Corea del Norte, Cuba, Vietnam o Venezuela. La Constitución del 78 son los cimientos de esta democracia imperfecta o partitocracia, como la queramos llamar, que ahora nos toca mejorar a nosotros. Conseguir una separación de poderes real y efectiva, reformar el Senado para que suponga un contrapoder real al Congreso, reformar el modelo autonómico, la representación política y el modelo de elección de representantes, desde luego que sí. Pero reformar no significa dinamitar. La Constitución americana tiene 27 reformas o enmiendas y no ha hecho falta dinamitarlo todo cada vez que se ha tenido que reformar. Nosotros en 40 años hemos conseguido un nivel de democracia y libertad que puntúa mejor que una de las democracias más antiguas del planeta. Y hay grupos políticos y lobbies de presión que por puro interés partidista, personal o revanchismo histórico prefieren volarlo todo por los aires antes que aceptar que en España la única república que va a funcionar es la República Independiente de IKEA. Hay que ser irresponsables. La monarquía es cara e inútil. Estamos pagando a gente que no sé ni para qué están ahí, sinceramente. Un rey, un príncipe, estarles pagando todos los años ¿para qué? Ya hemos visto que la función simbólica y de representación la cumple con creces la institución monárquica en España. Es mucho más útil que un presidente de una república parlamentaria y menos peligroso que el de una presidencialista. Y desde luego en España nos sale a precio de ganga, exactamente a 0,17 euros por español al año. El presupuesto de la Casa Real es público y todo el mundo puede comprobarlo por sí mismo. Gasto que nuestras repúblicas vecinas superan con creces. Desde luego, sería un nuevo logro para nuestra democracia cambiar esto por esto otro. Bueno, entonces, si el problema no es económico, ni democrático, ni de imagen, ¿dónde coño está el problema? Un símbolo es mucho más que un individuo. Un símbolo representa unas ideas, unos valores, unos principios. Cuando Churchill vio a Inglaterra que se quedaba sola para luchar en Europa frente al terror nazi, se creció ante la adversidad. Podría haber cedido frente a la tiranía y haber rendido Inglaterra, pero no lo hizo y pronunció este discurso. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost may be. We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall fight in the fields and in the streets. We shall fight in the hills. We shall never surrender. Ese mismo día, Churchill se convirtió en un símbolo, en el símbolo de la libertad para Inglaterra, en el símbolo de la resistencia frente a la tiranía y la opresión. Y os puedo asegurar que Hitler hubiera entregado encantado la mitad de sus tropas en Francia por acabar con ese símbolo. El rey, cuando sale el 1 de octubre y pronuncia estas palabras: todos hemos sido testigos de los hechos que se han ido produciendo en Cataluña, con la pretensión final de la Generalitat de que sea proclamada ilegalmente la independencia de Cataluña. Con sus decisiones han vulnerado de una manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán, que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles y la garantía absoluta de nuestro Estado de Derecho en la defensa de su libertad y de sus derechos. En ese camino, en esa España mejor que todos deseamos, estará también Cataluña. Inaugura su reinado convirtiéndose en ese símbolo de resistencia frente a la opresión y la tiranía del nacionalsocialismo catalán, y les dice bien claro a todos los españoles y al mundo entero que Cataluña es España, que España es un país libre y democrático, y que la unidad, la libertad y la igualdad no son negociables. Un mensaje que resonó en la mente de todo el mundo, desde Sídney a Nueva York, desde Moscú a Ciudad del Cabo. El jefe de Estado de una de las mayores democracias consolidadas del planeta ponía en evidencia las vergüenzas de un independentismo catalán que no respeta la ley y promueve golpes de Estado. Si a esto le sumamos la coyuntura política actual, en la que tenemos un gobierno liderado por un sátrapa que no duda en pactar con toda una serie de excrecencias humanas
que han pasado de las pistolas a las amenazas, de las amenazas a las urnas. Y si las votaciones no les son favorables, amenazan con volver a las pistolas, porque las amenazas jamás dejaron de existir. Si a esto le sumamos un vicepresidente deseoso por instaurar una república bolivariana en España, podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que el rey es el último reducto de libertad que les queda por conquistar a todos los que quieren sumir a España en la sombra de la tiranía socialista. Así que ha llegado el momento en el que toda España, seas de derechas, de izquierdas, de centro, liberal, conservador, creyente, agnóstico, ateo, heterosexual, homosexual, bisexual, monárquicos o republicanos, ha llegado el día en el que todos los que defienden la paz, la libertad y la concordia en una España diversa se unan para gritarle a la tiranía que no desapareceremos sin luchar, que España, los valores y principios que representa nuestra nación, nuestra cultura, nuestra historia, no caerán en el olvido, y cuando la tormenta pase, porque pasará, cuando los tiranos hayan sido vencidos, porque lo serán, podremos mirar atrás y decirle a nuestros nietos con orgullo: yo me opuse a la tiranía, yo defendí la libertad. Bueno, y con esto finalizamos nuestro vídeo. Dale a like si eres republicano, comparte si eres monárquico y recuerda, ¡viva España y viva el rey! Suscríbete, dale like, suscríbete.